Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos aquí al primer simposio que vamos a tener del capítulo de la ciudad de Guatemala de Women in Data. Es sobre las habilidades para la siguiente década y queremos desde ya agradecer a la Cooperación Española, al Centro Cultural de España y al Vivero de Economía Creativa por permitirnos tener este espacio en Zoom donde vamos a poder pues interactuar entre todos. Entonces hablemos un poquito de la agenda que vamos a tener la noche de hoy. Bueno, primero estamos ahorita en esta presentación de qué es Women in Data. Luego vamos a cederle la palabra a Ana Clara García Arbeleche de Argentina, que trabaja con chicas en tecnología, que va a estar platicando con nosotros sobre las habilidades centrales para los desafíos profesionales y educativos del siglo XXI. Y también vamos a tener un pequeño conversatorio con ella sobre la importancia de que más niñas y adolescentes conozcan y participen del mundo de la tecnología. Y ya luego para finalizar vamos a pasar con Ana Mercedes Gamba Olmos. Hoy tenemos como que muchas tocayas, así les decimos por aquí. Tenemos a las Anas, a Mercedes. Ella nos va a hablar sobre 3 habilidades blandas que la tecnología requiere y se nos da muy bien a las mujeres. Bueno, y nuestro equipo, el equipo de Women in Data que estamos detrás, aquí tenemos a Sara, que ahorita va a hablar con ustedes, mi persona que estamos liderando el capítulo, y por ahí ya viene de hecho en camino María del Carmen Batz, que es un miembro coordinador de nuestro capítulo. Entonces ahora, ¿cuál es nuestra misión? Entonces le voy a ceder la palabra a Sara para que ella nos platique. Sarita. Sí, buenas tardes a todos, todas. Bueno, Women in Data es una organización sin fines de lucro. La misión que tiene esta organización es internacional. Tenemos chapters en varias partes del mundo. Nosotros estamos iniciando, como dice Mercedes, el capítulo en Guatemala. Y la misión que tenemos es aumentar la diversidad en las carreras de datos, básicamente. Brindamos educación y tratamos de hacer que haya un mayor avance de las mujeres en la industria tecnológica. Y específicamente en el área de análisis, ciencia de datos, aprendizaje automático o inteligencia artificial, machine learning. Y nuestro enfoque ahora con nuestro capítulo en Guatemala es sí, involucrar a más mujeres en el área tecnológica, pero que no necesariamente tengan que tener un background de tecnología. Entonces, no, acá están bienvenidos, hacemos la invitación a cualquier background, no necesariamente tiene que tener un background de tecnología, computer science, para involucrarse en la ciencia de datos o en las carreras relacionadas a la data. Y pues ahora tenemos nuestro primer simposio de nuestro capítulo en Guatemala. Y sí, eh, como estamos acá, nosotros somos el primer capítulo de Guatemala, estamos iniciando, pero la organización de Women in Data tiene más de 15 años en el mundo y tenemos más de 10,000, un total de más de 10,000 miembros en todo el mundo. Y sí, la mayoría de nuestros backgrounds son de ciencia de datos, como mi persona, data science, software development, BI, que es business intelligence, analytics, estadística, en fin. Bueno, ok, perfecto, vamos a continuar. Y bueno, como decía Sarita, aquí tenemos la parte de nuestros miembros. Realmente no importa si es ya una persona experta en data science o si no sabe. De hecho, podemos hablar, estamos bienvenidos y abiertos para personas que no sepan nada sobre data science, que están buscando cambiar su carrera o que ya son data science expertas, o mujeres pues que quieren mejorar su background. En este caso, pues nuestro simposio no es un simposio 100% técnico, sino que es un simposio que nos va a ayudar a aprender habilidades y estrategias para mejorar
nuestra carrera profesional. Y aquí está lo que decía Sarita, en números, ¿verdad? Que ya somos más de 10.700 integrantes alrededor del mundo, con 26 capítulos repartidos en 9 países que están aquí en América, en África, en Europa y en Asia. La mayoría pues están en Estados Unidos porque Women in Data es una comunidad que nació en Estados Unidos y que recién el año pasado empezó a extenderse a otras partes del mundo. Y bueno, vamos a hablar también un poquito del código de conducta, ¿verdad? Este es un evento donde eventualmente todos vamos a poder alzar nuestra voz, interactuar entre todos, hacer preguntas, y lo más importante es de que esto se haga con el debido respeto por cada una de las personas, que hagamos comentarios adecuados o preguntas que sean adecuadas y que se vengan con el tema, ¿no? Porque a veces preguntan cosas que están muy fuera del tema. Y también pues tenemos que respetar todo, ¿verdad? Ideologías de género, religión, raza, incluso preferencias tecnológicas, que es algo que suele ocurrir en el campo tecnológico, ¿verdad? Que yo te irrespeto porque usas algo diferente a lo que yo uso, y pues eso realmente no está bien, ¿verdad? Cada quien puede usar lo que más les guste y lo que más le convenga para el trabajo que van a realizar. Entonces, si alguien pues irrumpe con ese respeto que debemos tener entre todos, vamos a tener que sacarlo de la sala. Y bueno, pues para finalizar esta parte, nuevamente vamos a agradecer a la Cooperación Española, al Centro Cultural de España en Guatemala y al Vivero de Economía Creativa por permitirnos pues lanzar esta serie de simposios que vamos a estar trabajando con ellos y poder utilizar este espacio digital en el que podemos tener una interacción entre nosotros, que es muy diferente a hacer una transmisión a YouTube o hacia Facebook, donde pues solo podemos tener el chat. Pero no eventualmente vernos bien las caras o poder expresarnos de una mejor forma. Entonces, sin más, vamos a dar paso a Ana Clara García Arbeleche, que es Advisory de Cultura y Equipos en Chicas en Tecnología desde Argentina. De hecho, allá ya son las 9 de la noche y ella está aquí para compartir con nosotros, y queremos agradecer toda esa buena disposición que tiene con nosotras. Y bueno, ella es de Buenos Aires, es licenciada en Recursos Humanos, pero también es programadora full stack, ¿verdad? O sea, no hay problema en que uno tenga un background y después se cambie y que esto parezca como una gran locura, ¿verdad? Entonces, sin más, la voy a dejar con ella, con su charla de habilidades centrales para los desafíos profesionales y educativos del siglo XXI. Así es. Bueno, hola a todas las personas que están conectadas. ¿Se escucha bien, Mercedes? Sí, por supuesto. Bueno, genial. Claro. Gracias a Mercedes y al equipo por convocarnos en este primer capítulo de Guatemala, en un tema tan relevante y tan importante de las perspectivas de género. Nosotros en Chicas en Tecnología siempre decimos que sin datos no hay incidencia, y que necesitamos que esos datos nos integren a todos, y para eso es súper importante que los equipos que estén construyendo los algoritmos que van a desarrollar casi toda nuestra vida o nos van a acompañar en grandes hábitos que tenemos en nuestra vida, sean equipos diversos, ¿no? Para asegurar que todas las problemáticas estén incluidas. Así que súper contenta, más allá de que son las 9 de la noche acá, de poder participar en este espacio con ustedes. Voy a presentar pantalla, me avisan si lo ven, compartir, porque tengo una pequeña presentación que hace a los modos de guía, pero como bien dijo Mercedes, la idea es que podamos conversar de una manera abierta y también generar un espacio posterior para que si hay alguna duda o consulta vinculada a lo que estamos conversando, se puedan trabajar y conversar. ¿Se está viendo la presentación? Sí, perfecto. Genial. Bueno, como bien dijo Mercedes, el tema que nos convoca hoy, de lo que vamos a hablar, son de las habilidades centrales para el siglo XXI. Yo formo parte de una asociación civil sin fines de lucro en Argentina que se llama Chicas en Tecnología, que lo que busca es achicar la brecha de género en el ámbito tecnológico y emprendedor, y lo hacemos a través de diferentes programas e iniciativas educativas para adolescentes de entre 13 y 18 años, en donde casi todas las iniciativas y los programas en los que enfocamos están vinculados con el desarrollo de las habilidades centrales en la construcción de tecnología, que como bien dijo Mercedes, a veces tiene poco de una cuestión técnica y tiene mucho de desarrollar habilidades que son transversales y que se ponen en juego en ese desarrollo de la tecnología.
Y siempre digo lo mismo cuando me invitan a conversar sobre estas cuestiones. Por supuesto que esto es un tema que podríamos estar conversando horas y muchos días, y no intenta dar una respuesta acabada sobre esta temática, sino más bien invitar a la reflexión, y ojalá podamos hacer más preguntas sobre el entorno en el que estamos viviendo y sobre cómo nos tenemos que preparar para navegar esos entornos. Y lo voy a hacer particularmente un poco también llevado a la experiencia que tenemos desde Chicas en Tecnología, en el trabajo con las adolescentes, en el foco en poder formar y motivar la próxima generación de mujeres líderes que nosotros tanto queremos para construir una tecnología mucho más diversa y que nos incluya a todas y a todos. Bueno, pero obviamente siempre antes de hablar de habilidades es importante conocer cuál es el entorno al cual nos estamos enfrentando para entender a qué nos tenemos que preparar, ¿no? Esa es una de las cosas interesantes entre el problema y la solución, ¿no? Pensado desde ese lugar. Y hoy sabemos, porque así lo conocemos, que estamos viviendo en un mundo VICA en español y VUCA en inglés, ¿no? En un mundo en donde cada vez es más volátil, cada vez tenemos mayor incertidumbre, es decir, manejamos menos las variables de nuestro presente inmediato y de nuestro futuro. Es cada vez más complejo en el sentido de que se funciona como un sistema, y creo que COVID vino a mostrarnos mucho sobre eso, cómo a través de un evento particular cambiamos casi todo, nuestras prácticas y nuestros hábitos de la vida, y también es ambiguo, ¿no? Pero ¿qué quiere decir esto en nuestro día a día? Pues nos parece algo lejano, pero porque nos cuesta como racionalizarlo de qué significa vivir en el mundo moderno hoy y cuáles son los desafíos hacia adelante. Y les propongo, para que lo pensemos, un viaje imaginativo. Porque se puede viajar poco, así que por lo menos viajemos con la imaginación. Imaginémonos que todas las personas que estamos acá somos invitadas a formar parte del equipo que va a desarrollar la nueva versión de uno de los juegos de simulación social más conocidos. No sé si alguien es gamer, yo soy bastante gamer, pero es un juego de simulación muy conocido a nivel mundial, pero no vamos a desarrollar la quinta versión, como podría ser lo que nos imaginemos. Vamos a desarrollar una edición limitada que se va a llamar Real Life, una experiencia de simulación lo más parecido, por no decir igual, a nuestra vida real del mundo moderno. Probablemente al recibir esta invitación pongamos esta cara, ¿no? Al principio, porque de lo que nos daríamos cuenta es que sabemos muy poco de nuestro futuro, e incluso de nuestro presente inmediato. Bueno, hablamos ya del COVID y quiero dejarlo que fluya, porque se habló mucho del COVID, pero es un ejemplo muy claro y muy palpable de cómo se transformó todo, y de lo que nos muestra un poco es que la verdad que nuestra vida no tiene horizontes claros, ni caminos definidos. Y más cerca de una línea, tenemos más pendientes, subidas, bajadas, obstáculos, diferentes maneras de llegar a un mismo objetivo, tenemos climas más cálidos, otros no tan cálidos, más de tempestad. Y esto nos viene a decir que en realidad hoy estamos viviendo en un mundo que lo único que se mantiene constante es el cambio. Y el cambio movilizado por una serie de fuerzas que no solamente lo complejizan, sino que lo agilizan. Y una de ellas es la tecnología. La tecnología está atravesando todos nuestros hábitos. Si nos ponemos a pensar la manera en la que nos entretenemos, la manera en la que nos trasladamos de un lugar a otro, la manera en que nos educamos y la manera en que nos enamoramos muchas veces también, todo está atravesado por la tecnología y la inteligencia artificial. Pero también nos plantea la tecnología la llegada de un nuevo poder en algún punto, que es los datos y la privacidad. Nosotros, cuando trabajamos con las adolescentes la perspectiva crítica en la tecnología, siempre decimos que cuando una aplicación es gratuita, el producto sos vos. Y hoy en día estamos casi viviendo más en la vida digital que en la vida analógica, podríamos decir, que entregamos cuando abrimos una aplicación, que entregamos cuando utilizamos un sensor en una pulsera, un montón de información a la nube, a vaya a saber quién, con qué intenciones, ¿no? Entonces es importante también entender hoy en día que los datos y la privacidad es un tema que la tecnología tiene que discutir, ¿no? Centralmente. Y por supuesto la sobreinformación, que es muy difícil poder pensar con tanta cantidad de información, y la relevancia de poder desarrollar habilidades que estén vinculadas a empezar a buscar fuentes confiables, a entender la información desde esa perspectiva crítica. Así que la tecnología,
entendida como el avance de la robótica y la inteligencia artificial, pero no solamente eso, la llegada de los datos como algo que cuestiona nuestra privacidad y nuestro sentido de libertad, en la medida en la que sabe un montón de cosas de nosotros que ni nosotros sabemos que estamos entregando de manera voluntaria, y la sobreinformación son tendencias de cambio que movilizan esto que hablamos de ese mundo VICA. Pero la tecnología no es algo único que como sociedad, como humanidad nos vamos a afrontar en los próximos años. Igualmente importante es que nos focalicemos en entender que la movilidad demográfica, ¿no?, este concepto de globalización, también la migración y la discusión que están dando muchos países en torno a el acceso equitativo, igualitario, a las condiciones de vida de los migrantes en los países que reciben a los migrantes, y por supuesto el cambio climático, y bueno, todo lo que estamos viendo que está sucediendo de crisis climática en un montón de lugares del mundo, y cómo nos afecta, ¿no?, a las personas, y también va cambiando las dinámicas, por ejemplo, de la industria y del empleo en muchos de los países en donde el turismo o la agricultura es una fuente primaria para su economía. Y hablamos un poco de que todos estos cambios, o estas fuerzas, le digo de cambio yo, que hacen ese mundo VICA o VUCA que hablamos, nos movilizan casi todos nuestros hábitos, ¿no? Hablamos de esto ya, y por supuesto nos dan una visión o un panorama de lo que hoy llamamos el mundo, o sea, la etapa social y económica en la que vivimos, que se llama la cuarta revolución industrial. Y cada vez más los empleos se van a parecer mucho más a estas fotos que estamos viendo, porque la cuarta revolución industrial lo que nos plantea, tal vez sin precedente en otras revoluciones industriales, es esta fusión entre el mundo físico, el mundo digital y el mundo analógico, ¿no? Yo siempre lo hablo con las adolescentes como el que se pone esta pulsera que te marca un montón de cuestiones, pero en el mundo digital está la nube y el sensor que va intercambiando la información. El mundo físico soy yo y esta pulsera, y mi mundo biológico son mis pulsaciones, mi actividad física, que también descanso, ¿no? Bueno, esa correlación, que también se puede ver en algo que usamos todos los días como Netflix, va a acrecentarse cada vez más en los ámbitos laborales. Y ese es el mundo al cual estamos yendo también, un mundo en donde la automatización, la inteligencia artificial, no solamente va a quedar como en un predictivo del teclado, sino más bien va a ocupar un rol relevante en la construcción de esos empleos y en las tareas de esos empleos, ¿no? Bueno, y no me quiero detener mucho en esto porque me interesa mucho más que conversemos, pero entonces empezamos a notar en los diarios y en las noticias un montón de cosas vinculadas a cómo la inteligencia artificial nos está ganando un montón de terreno en el ámbito del empleo, y esto es así. El caso muy conocido como Logic, que desarrolló una inteligencia artificial que logra leer y analizar los errores de contratos con una efectividad del 96% mayor al mejor grupo de abogados, y algunas otras cuestiones desarrolladas como hoy está avanzando, por ejemplo, el reconocimiento facial, los automóviles autónomos, incluso Netflix, que ya la verdad que uno ya no piensa que elige para ver, sino que más bien el algoritmo te va guiando, digamos, en ese proceso de decisión, ¿no? Bueno, y hace un poquito, no lo voy a mostrar, pero hace poquito salió esta noticia que la supercomputadora Watson de IBM se puso a competir en un juego de preguntas y respuestas con 2 personas y le terminó ganando, ¿no? En ese proceso de cómo está avanzando la inteligencia artificial en una tarea que tiene que ver con un aprendizaje de ciertos datos, que por supuesto esa tarea de ese algoritmo tiene muchísimo potencial de desarrollo, ¿no? La tecnología y la inteligencia artificial per se. Pero la realidad es que las transformaciones tecnológicas no son algo característico únicamente de este momento en el que vivimos, sino que en realidad nos fue acompañando durante todas las revoluciones anteriores industriales, la primera, la segunda, la tercera y esta la cuarta, todas en gran medida fueron impulsadas por transformaciones tecnológicas. Y siempre decimos esto porque entre tanta complejidad, información que obtenemos respecto a esto donde vivimos y qué es lo que está pasando en el mundo, es importante poder empezar a distinguir qué es lo fijo
y qué es lo móvil, ¿no? En este escenario, en este juego que estamos construyendo. Y la realidad es que se relaciona la tecnología y el trabajo humano, la dialéctica que conversamos entre la automatización y la pérdida de trabajo y la generación de empleo, y la tecnología en sí mismo, entonces, como factor de transformación, es algo que nos viene acompañando en gran parte de del desarrollo de la humanidad y la generación de empleo y de desarrollo productivo, desde la primera revolución industrial hasta ahora, ¿no? Tal vez lo interesante es empezar a entender cuál es el factor de cambio. Y lo que hoy estamos viendo, y que creo que nos va a acompañar, nadie tiene la bola de cristal, pero como se está dando la tendencia, nos va a acompañar a lo largo de los próximos años, tiene que ver con, yo le digo, una medida de tiempo, ¿no? En la cantidad de los cambios que están sucediendo en el mismo momento y el ritmo que se dan esos cambios. Lo que hizo que esa curva de la tecnología se empieza a ser exponencial, tiene un crecimiento exponencial, y que nosotros, obviamente, nuestra adaptabilidad de la humanidad vaya en una curva de crecimiento mucho más lineal, ¿no? Y ahí es donde conocemos la fricción, donde empezamos a conocer la fricción. Ahí. Se me fue la presentación, es algo medio raro. ¿Me ven bien? Hola, hola. Sí se ve. Sí. Ah, perfecto. No sé qué pasó, que se fue, pero denme un minuto. Ahí estamos de nuevo. Medio loco, nunca me había pasado. Bien. Bien, bueno, entonces, teniendo en cuenta esto de los cambios como lo permanente, la complejidad, no solamente el cambio, sino la complejidad para procesar todos estos cambios, una de las, tal vez, habilidades más interesantes que se nos presentan para pensar y para desarrollar, tienen que ver con tener en claro hacia dónde vamos a correr, ¿no? Como que si en este mundo nos va a obligar a correr, como que es súper relevante para nosotros, para lograr un bienestar profesional, y para un desarrollo, de nuestro bienestar en general, no solamente de lo profesional, es poder enfocarnos en entender qué queremos ser y hacia dónde queremos ir, ¿no? Como ese conjunto de metas para entender cuáles son los hábitos que necesito tener para lograr esas metas. Y no metas en el sentido de entender hacia cuál es el resultado que quiero lograr, sino que la meta hoy en día se presenta como algo mucho más sistémico, ¿no? Como quién quiero ser dentro de esta complejidad, con todo este panorama tan sistémico, con esta agilidad que me hace correr, como tener un punto de apoyo que me permita enfocarme en saber hacia dónde quiero ir, qué tipo de persona quiero ser y qué quiero lograr, es una de las habilidades más difíciles de enfocarnos y más relevantes del siglo XXI. Y digo más difíciles porque muy pocas veces nos hacemos las preguntas filosóficas de siempre, de toda la humanidad: ¿qué, para qué, con quién y cómo? Y entre tanta complejidad es muy relevante volver a hacernos estas preguntas, porque con la complejidad vamos a necesitar tanta resiliencia, tanta motivación para avanzar en el camino, que si no tenemos claro eso, posiblemente esa fuerza que nos tiene que impulsar en algún momento empieza a perder un poco de energía, ¿no? Y por eso este mundo se trata un poco de desarrollar una identidad, más que una meta en particular, y de disfrutar el camino, ¿no? De generar esos hábitos que nos permitan aproximarnos a la meta, pero que no sean en sí mismo un fin, sino más bien poder disfrutar de ese camino. Por ejemplo, para mí, una meta muy importante de mi propósito y de mi vida tiene que ver con desarrollarme como diseñadora de videojuegos. Esa es una meta, una identidad personal que yo tengo, ¿no? Entonces, si yo tengo claro eso, yo voy a poder entender qué necesito hacer para que eso suceda. Por ejemplo, tengo que vincularme con el ecosistema dentro del diseño de juegos, tengo que tal vez hacer un blog con ese conocimiento que yo vengo acumulando, también tengo que informarme en las cosas que no conozco muy bien del desarrollo del juego, y ahí empiezo a tener un plan de viaje, le decimos nosotros. Y con ese plan de viaje, generamos los hábitos, que son los pequeños logros, los pequeños pasos que yo tengo que dar para poder desarrollar esa identidad. Que aunque el mundo sea muy complejo y me presente como una agilidad en donde yo piense que lo único que tengo que correr, en realidad es muy relevante pararnos y pensar hacia dónde voy y qué necesito lograr para alcanzar ese camino. Y una vez que
yo siento personalmente que eso lo puedo trabajar y lo tengo presente. Por supuesto que en un entorno tan complejo y tan ambiguo, desarrollar habilidades que nos permitan navegar una serie de entornos más amplios, tal vez nos va a generar mejores resultados hacia adelante. Una vez lo escuché a Santiago Bilinsky en una conversación sobre habilidades del futuro que decía una analogía que me pareció muy buena, que es como que este mundo nos presenta, nos presenta un desafío, porque es como que te inviten a participar o quedes seleccionado para participar de las Olimpiadas, digamos, de un evento competitivo, deportivo súper como aspiracional, pero no te digan cuál es el deporte que vas a competir. Y un poco vivimos en eso. Y entonces, desarrollar habilidades transversales que nos permitan abordar una mayor amplia variedad de deportes, una mayor variedad de escenarios, empieza a cobrar mucho más relevancia en el plano profesional y en el bienestar personal que algunas habilidades técnicas tecnológicas, ¿no? Y para nosotros desde Chicas en Tecnología trabajamos, siempre decimos que, como bien dijo Mercedes, que construir tecnología es un tema muy amplio, ¿no? Y que se ponen en juego y que intervienen diferentes habilidades. Para poder construir tecnología necesitas, por ejemplo, identificar una problemática. La tecnología existe si hay un usuario o una usuaria que entiende que esa tecnología la ayuda, si no, en sí mismo no tiene sentido. Entonces, entender una problemática, diseñar una solución, buscar información respecto a fuentes del problema que vas a abordar y la solución, después diseñar esa solución, programar esa solución y transmitirle lo que hiciste al mundo, son habilidades centrales en la construcción de tecnología que poco tienen que ver con conocer una programación en sí, Python, por ejemplo, ¿no? Y hoy lo que sabemos es que estas habilidades que son transversales, yo digo que se dividen como en tres grandes focos. Uno, nos invitan a cada vez más desarrollar nuestro espíritu colectivo. Sabemos que casi la gran mayoría de los proyectos tecnológicos, y en general diría de la vida, no fracasan o no llegan a su destino por un limitante técnico, sino más bien por las dificultades que tiene un equipo de trabajo por colaborar, por tener una mente abierta a la diversidad, por construir con otros, con otras ideas, por comunicar asertivamente y escuchar empáticamente, y se vuelve relevante no solamente por este tema particular, sino porque la construcción de la tecnología en sí misma nace como algo que nos tiene que integrar a muchos, ¿no? Entonces, las habilidades del espíritu colectivo, como la colaboración, la comunicación y el impacto, es decir, estar haciendo algo que vos sientas que dejas una huella por encima de uno mismo, son las habilidades que más se están requiriendo hoy en el mundo del trabajo. Otro segmento súper interesante para conversar tiene que ver con la responsabilidad individual, ¿no? En esto de que cada vez más nos vamos a afrontar a desafíos que van a ser complejos de resolver, así que van a poner mucho en juego nuestra capacidad para resolver problemas, para pensar desde un lugar crítico, y creo que Datos ahí encuentra una gran oportunidad en esto de cómo se están generando los algoritmos, que ahora lo vamos a ver un poco. Pensar como de manera crítica la tecnología, no algo como que viene dado, sino, bueno, si yo abro una aplicación y es gratis, ¿qué se pone en juego, no? Y si yo genero este algoritmo, como aprende más que yo, pero es capaz de construir un algoritmo diferente a mí, a lo que pasa en la sociedad, es capaz de darle más diversidad si las personas que lo construyen no lo tienen, ¿no? Es capaz de hacerlo en sí mismo solo, y por supuesto que la responsabilidad individual nace de un espíritu curioso, ¿no? De un espíritu experimental. Y por último, en cuanto a estas habilidades transversales que hoy se están reconociendo como críticas y relevantes en el mundo del trabajo, las de navegar el entorno son sumamente importantes. Y creo que ahí la resiliencia es uno de los temas más interesantes del mundo moderno, ¿no? Como resiliencia entendida como esta capacidad para sobreponernos ante diferentes adversidades, buscar caminos diferentes, aprender de ese error rápidamente, pero también saber cuándo bajarse de algo, por supuesto que no tiene como ese norte que habíamos querido. Que no es otra cosa que una inteligencia adaptativa, y la resiliencia dialoga muchísimo con la creatividad, ¿no? Con la capacidad que podamos ver de levantarnos frente a la adversidad y poder ver otras maneras
para llegar a eso que queremos llegar. Así que las habilidades del siglo XXI y hoy, con casi todas las organizaciones con las que trabajamos y desde la perspectiva de Chicas en Tecnología, creemos que es sumamente importante desarrollar un espíritu colectivo, trabajar desde la responsabilidad individual y desarrollar habilidades que nos van a permitir navegar en el entorno con mayor bienestar. Por supuesto que estas habilidades, complementadas con habilidades técnicas tecnológicas, nos van a preparar muy bien para el futuro, para el presente del trabajo y para el futuro del trabajo. Pero esto, como dijo Mercedes, nos incluye a todas. Trabajar en tecnología o desarrollar tecnología no quiere decir formarse técnicamente en una carrera de tecnología, sino que es importante que sepamos que como todas las áreas en las cuales vamos a trabajar van a estar atravesadas por la tecnología, entender cómo funciona el lenguaje computacional, no tal vez codiar, pero entender cómo funciona eso, o la robótica, o cómo la ciencia de datos construye los algoritmos para entender, ¿y cómo me aseguras la diversidad? ¿Cómo trabajas esos bias, ¿no? ¿Qué datos ingresaste? Es sumamente relevante en este momento, por eso para acercar, como bien dijo Mercedes, ¿no? Como para acercar y no decir, no es la única manera de construir tecnología, desarrollar o formarse en una carrera técnica, sino más bien es entender todo el proceso en el que se construye tecnología y entre ellos está entender principalmente cuál es el pensamiento computacional o cómo se maneja la ciencia de datos. Pero en ese proceso de tecnología integran o intervienen muchas más habilidades. Nosotros tenemos uno de los programas de Chicas en Tecnología que se llama Programando un Mundo Mejor, es una iniciativa libre y gratuita, en donde las chicas traen una problemática de su realidad social, o algo que les interesa resolver, y programan una solución para resolver esa problemática. Y en ese tránsito es que empiezan a desarrollar todas estas habilidades que conversamos más transversales, ¿no? De trabajar en equipo para identificar una problemática, de trabajar desde la empatía para entender cómo piensa el otro esa problemática, de buscar información y fuentes de información para entender mejor el problema, de desarrollar esa solución particular, después programarla, que es una parte de ese proceso de creación de tecnología, y poder transmitirla en el mundo, ¿no? La educación, no hay nada más empoderante que la educación. Bueno, esto lo conversamos obviamente, que las carreras de ciencia, de tecnología, de ingeniería y de matemáticas son los que se consideran los empleos del futuro, porque también es la economía o las industrias dentro de la economía del conocimiento que más están acelerando y por lo tanto más se entregan oportunidades laborales en el mundo del trabajo, ¿no? En sí, no estoy diciendo como nada nuevo, lo deben estar viendo, sobre todo si son personas de datos, pero no quería quedarme únicamente con pensarla desde un conocimiento técnico-tecnológico, sino que si ustedes están haciendo una formación técnica tecnológica, sepan que entrar a un equipo que construye tecnología implica desarrollar habilidades transversales muy relevantes en ese proceso. Bueno, porque en realidad lo que decimos un poco con esto de por qué se ponen en relevancia habilidades socioemocionales y habilidades cognitivas, es porque nos dejan a nosotros como seres humanos en nuestra mejor zona de contribución. ¿Qué es esa contribución? O sea, esas tareas, esas responsabilidades, esos proyectos que requieren un mayor nivel de empatía, de estar con el otro o con las otras personas en realidad, y mayor capacidad de creatividad. Y en esa relación entre la empatía, ¿no? En captar lo que el otro necesita, lo que la otra persona necesita, y la capacidad de solucionarla, se da la innovación, que va a pasar mucho tiempo hasta que la inteligencia artificial, que puede aprender muy rápido, y todo lo que venimos hablando, va a ser muy difícil que pueda llegar a reemplazarnos en estas tareas en donde requieren mayor nivel de empatía y creatividad. Así que se trata de eso, por eso se pone en tanta relevancia, porque si lo ponemos en perspectiva y vemos cómo avanzó la tecnología, es importante que nosotros como seres humanos aprovechemos ese avance y podamos ponernos o proyectarnos en una zona de mayor contribución para nosotros. Y cuando hablamos de habilidades del siglo XXI o de los desafíos del mundo moderno, le digo yo, también nos plantea algo súper interesante, que es que todas estas habilidades, las técnicas tecnológicas, las socioemocionales y las cognitivas, nos invitan a hablar un nuevo lenguaje, que poco tiene que ver con la programación y mucho con la experimentación. La realidad es que es muy difícil enseñar empatía, ¿no? Lo tenés que vivir.
es muy difícil trabajar colaboración o aprender a colaborar en equipo, lo tenés que hacer. Es muy difícil entender cómo se construye un algoritmo o cómo se construye un código, sino que lo tenés que vivir y experimentar. Por eso, una de las cosas más interesantes de este mundo moderno es que nos invita a que todos empecemos a hablar un nuevo lenguaje, que a veces dista un poco de lo que tenemos en la escuela o la universidad, que está como mucho más enfocada a la transferencia de información, ¿no? entre alumno o alumna y profesor. Pero estos desafíos van a necesitar que nosotros nos pensemos en muchas más experiencias y que esas experiencias capitalicemos las ganancias y los errores, y que además del cambio, algo que se mantenga constante en nuestra vida, es esa pulsión, como esa necesidad o esa capacidad de aprender a aprender de manera constante, ¿no? Así que habilidades, pero también experiencias nos permiten posicionarnos mucho mejor en ese set hacia el futuro. Bueno, y nos estamos formando en estas habilidades, no sé, no tengo esa respuesta, pero es una pregunta que siempre invito a hacer y a reflexionar y como a entregar en estos espacios. Lo que sí sé es que podemos empezar a hacer pequeñas cosas, ¿no? Como para ir transitando este camino sobre las habilidades y la experimentación. Y hace poco hicimos una investigación en Chicas en Tecnología, que todavía no la presentamos, una investigación que se enfoca a entender cuál es la brecha entre las selecciones formativas de las mujeres adolescentes en Argentina y las habilidades más requeridas para el mundo del trabajo. Súper interesante los hallazgos, son 8, no les puedo contar mucho porque lo vamos a presentar dentro de poco, pero una de las cosas interesantes que salió es que si bien esto nos integra a todos y a todas, los adolescentes, nos pasamos casi 8 horas con nuestros celulares, lo hacemos o destinamos muy poco de ese tiempo a aprender, ¿no? Y necesitamos generar un vínculo con la tecnología y el aprendizaje de manera diferente. Bueno, y por supuesto tenemos disponible en realidad muchísima información para desarrollar las habilidades transversales y habilidades técnicas tecnológicas. Por ejemplo, hace poquito, no sé si vieron las noticias, pero el LinkedIn junto con Microsoft y GitHub lanzaron 10 cursos gratuitos que están en LinkedIn Learning de las habilidades que ellos consideran por la información y los datos que van sacando de la plataforma de LinkedIn que van a ser relevantes para el futuro. Y una de ellas es Full Stack, por ejemplo. Y hay un curso totalmente gratuito de Full Stack, totalmente gratuito. Algo que a veces en el mercado se cobra un poco caro, porque es un poco también la estrella dentro de la programación, y a veces es difícil acceder a ese tipo de formación. Pero además hay gestión de proyectos, marketing digital, diseño de experiencias de usuario, hay ventas también, digamos, cómo generar una venta, todo disponible de manera gratuita. Si googlean ahí convenio LinkedIn, Microsoft y GitHub lo van a ver, pero eso es uno. MIT tiene un Open Learning que tiene un montón de información y otras plataformas como Coursera también, que nos van a permitir esto que siempre decimos, como hay que elegir una puerta de entrada y experimentar en la tecnología. Si no conoces a la tecnología o no te formás en tecnología, esa es una gran estrategia, como encontrar un punto de entrada y qué mejor que sea gratuito y empezar a experimentar si este es el camino que en realidad querés construir hacia adelante. Y después, participar es clave para fortalecer nuestra capacidad para resolver problemas y trabajar de manera colaborativa en las soluciones del futuro, participar de las actividades que se proponen de manera gratuita y abierta, como los hackatones, los ideatones, las lluvias de ideas, ¿no? Alrededor de un tema en particular, que nos ayudan a entender como el panorama completo y sistémico, y también, por supuesto, participar de programas como los que proponen Chicas en Tecnología, que están atravesados por la brecha de género, que es uno de los temas que ahora nos vamos a enfocar en unas poquitas slides, que es muy relevante para los desafíos que tenemos en el futuro. Bien. Bueno, y esto pensando en el juego, ¿no? En este juego de viaje imaginativo que nos propusimos, entendimos el escenario de juego, entendimos cuáles eran las habilidades de los y las jugadoras. Ahora quiero hablar de algunos errores de la matriz, ¿no? De algunos errores que tienen este juego que estamos simulando del mundo moderno, porque la tecnología resuelve muchísimos problemas, pero reproduce y crea otros.
si pudiéramos conversar, particularmente yo les pudiera preguntar qué características tienen en común todas estas aplicaciones, incluso el juego Sims, seguramente me dirían, bueno, son plataformas o soluciones tecnológicas, la mayoría nos sirve para entretenernos, son parte de nuestros hábitos, y todas serían correctas, pero hay algo que comparten todas ellas, y junto también con ese juego que venimos haciendo, que no se visibiliza tanto, o no está tan visibilizado. Y es que todas estas aplicaciones fueron desarrolladas por hombres. Porque en el mundo, solamente el 6% de toda esa tecnología que acabamos de decir, que condicionan, modifican y desarrollan casi todos nuestros hábitos, solo el 6% fueron desarrolladas por mujeres. Y por supuesto, esto es como la punta del iceberg, ¿no? Si vemos un poco más los datos respecto a lo que hoy conocemos como la brecha de género digital, en una investigación que hicimos en 2018 en Chicas en Tecnología, con más de 81 universidades de Argentina y 63 carreras vinculadas a programación, pudimos identificar que solamente el 16% de mujeres, digamos, de todas las inscripciones, solamente el 16% son mujeres. Es como que estuviéramos en una sala repleta de personas, como 100 personas, y solo levanten la mano 16. ¿No? Es un dato como, wow, como que nos queda un camino hacia adelante, o mucho camino hacia adelante, y si abrimos estos datos y hablamos sobre carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, en Argentina, según un relevamiento que hicimos también, que es una de las investigaciones que hicimos con el BIDINTAL, que se llama Un potencial con barreras, que las pueden descargar de chicasentecnología.org. El evento se llamó Más datos, menos mitos, justo. Pudimos identificar que de todas las carreras vinculadas con CETIM, o STEAM, que se dice en inglés, pero CETIM en español, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, solo el 33% de esas inscripciones son mujeres, ¿no? Así que encontramos pasillos estrechos en el acceso a la tecnología, en el acceso a la ciencia, y por lo tanto también se ven a través de techos de cristal, ¿no? Y en la representación que tenemos las mujeres en los espacios de liderazgo de una de las economías con mayor potencial, ¿no? Que es la economía del conocimiento. Seguramente, además de esto que vamos a hablar respecto a cómo se dan estos estereotipos y cómo se construyen estos estereotipos, también tiene que ver con que todavía en el ámbito laboral tenemos una discusión en profundidad que hacer respecto a el balance vida y trabajo de la mujer en la medida en la que va desarrollando su carrera profesional y tiene que empezar a lidiar con otros factores de su vida, ¿no? Como la maternidad, por ejemplo. Bueno, ¿y cuál es el problema de que haya tan pocas mujeres construyendo la tecnología que usamos en el día a día? Y les traje dos ejemplos, pero voy a hablar uno de estos y después voy a hablar de otro que es súper interesante para ustedes que son datos. Uno de ellos tiene que ver con el desarrollo de Siri. Hasta 2015, cuando por ejemplo vos a Siri le decías, ok Siri, bueno, que es el o la asistente virtual de los iPhone o de Apple en general, cuando le decías, Siri, me están, por ejemplo, robando, te geolocalizaba y te daba un número para que vos puedas asistir o tener asistencia en eso que te estaba pasando. Pero cuando vos le decías a Siri, ok, Siri, soy víctima de violencia de género, por ejemplo, te decía, no estoy seguro de entender lo que me estás diciendo, ¿no? O no tengo una respuesta para eso. Y eso sucedía hasta 2015, porque todas las personas que estaban desarrollando esa tecnología eran hombres, y claramente no habían integrado esa problemática por no vivirla en el día a día como parte de la solución. Con esto quiero decir que cuando no hay un equipo diverso que construya la tecnología, no todas las voces están representadas y entonces no todas las problemáticas están incluidas y por lo tanto en la solución es para un grupo muy reducido de personas. Esta es la relevancia de crear equipos diversos dentro de tecnología. Y otro ejemplo súper interesante tiene que ver con esta app
Face Up, que es que se va poniendo de moda. El año pasado era como nos envejecíamos o nos hacíamos más joven, y este año tuvo que ver con otra característica, pero hay una investigación súper interesante junto con Face Up que pusieron en el predictor de la inteligencia artificial 2 fotos, ¿no? Idénticas, pero le cambiaron la cara. En una ven una mujer y en una ven un hombre. Entonces la inteligencia artificial en una misma foto, cuando reconocía rasgos de mujer, a lo que tenía la persona lo identificaba con, por ejemplo, enfermería o tareas vinculadas con lavar, y al hombre en la misma situación lo vinculaba con, por ejemplo, palabras como trabajador, como estudiante, ¿no? Y si vemos esta foto también, la inteligencia artificial no pudo reconocer el martillo, sí en un hombre, pero no en una mujer, y lo reconoce como un secador de pelo, o como algo para lavar, ¿no? Como para lavar el pelo. Y es interesante por esto que venimos hablando sobre la construcción de los datos y los algoritmos. La verdad que los modelos predictivos de datos van a reproducir las cuestiones de la sociedad. Y en tanto no armemos un equipo diverso para garantizar que todas las voces están representadas y todos los problemas estén incluidos, vamos a seguir reproduciendo los mismos temas que no teníamos, o que teníamos en realidad sin el avance de la tecnología. Por eso se pone tan relevante este tema particular. De estos, un montón de ejemplos que podemos conversar. No quiero ahondar en el tema, pero pueden ver varios en muchas de las charlas que hacemos con chicas en tecnología para entender esto de la construcción de la tecnología y la relevancia de los equipos diversos. Pero, por supuesto, que la tecnología no fue un ámbito principalmente liderado por hombres siempre. De hecho, la historia nos muestra que muchas mujeres han sido las líderes de muchos de las transformaciones y de los descubrimientos de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, Ada Lovelace, que es la precursora de la programación, fue la primera programadora, o Margaret Hamilton, que desarrolló el software que hizo que podamos llegar a la Luna, o Heidi Lamar, por ejemplo, que gracias a ella estamos acá conectados, fue la propulsora del Wi-Fi, y un montón de otras mujeres. Esta es una campaña de grandes mujeres que hicimos con chicas en tecnología y que las pueden descargar, porque trabajamos mucho con las chicas en esta identificación de los roles, modelos y las mujeres a lo largo de la historia, pero nos sirve para entender que no es un lugar que tenemos que salir a conquistar, sino más bien es un lugar que tenemos que recuperar. Porque en algún momento, pensando en una tubería, como que nos fuimos cayendo, ¿no? De esos lugares de relevancia en las transformaciones tecnológicas y científicas de nuestra humanidad. Y un poco esto sucedió con el advenimiento de la tecnología de manera masiva de los supercomputadores, en donde gran parte de la comunicación y del marketing estaba dirigido a los niños y a los hombres adultos. Y mientras entonces estimulábamos a los niños desde una edad muy temprana a entornos digitales, a entornos tecnológicos que le daban una confianza diferente con ese dispositivo, a las mujeres, como bien dice Lisa en este pequeño capítulo de Los Simpson, nos estaban preparando, nos habían preparado para vestir mejor a nuestra muñeca, ¿no? A nuestra Stacy Malibu, ¿no? Y esto es muy gráfico porque cuando Lisa le dice a la Stacy Malibu, no tenés nada relevante para decir, la Stacy Malibu le dice, no me preguntes esas cosas, como es demasiado enroscado, soy solo una mujer. Y con esto, o estas construcciones, que hoy llamamos estereotipos o sesgos, que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, condicionaron la mirada que tenemos las jóvenes y las mujeres con la ciencia y la tecnología. Y entonces empezamos a pensar las mujeres que nuestro camino estaba más ligado con carreras vinculadas al servicio, carreras vinculadas a la asistencia, y que todo aquel mundo estaba más relegado para los hombres, ¿no? Esta es una investigación que hizo chicos.net y Flaxo, un poco entendiendo cuál es la percepción de niños y niñas, ¿no? De una edad muy temprana respecto a carreras vinculadas con la tecnología, y se ve claramente en la investigación cómo esos estereotipos empiezan a jugar un rol preponderante en las decisiones que las mujeres empezamos a tener de nuestra vida profesional y de nuestra formación educativa. Bueno, es un poco una equals
tiene en 2018 hizo una investigación súper interesante sobre las causas de la brecha de género. Bueno, la número uno, por supuesto, son los estereotipos y los roles de género, pero también la confianza que tenemos generalmente las mujeres y las educadoras mujeres. El 80% de de la educación está liderada por mujeres, y muchas veces encontramos un limitante en eso, porque a las mujeres les cuesta poner la tecnología en el aula, ¿no? Como que también encuentran una limitación de esa manera. Y algunas otras que, si les interesa el tema, pueden acceder al reporte, que está súper interesante. Bueno, y para cerrar y poder, digamos, conversar en algún punto, esto del error de la Matrix, ¿no? O de la Matrix, entender que hay una brecha de género que tenemos que resolver, o que tenemos que trabajar para achicar, y que es fundamental que las mujeres recuperemos ese lugar que supimos tener en la tecnología, que la historia muestra que supimos tener en la tecnología, que no es, por supuesto, una tarea solamente nuestra, sino que implica una responsabilidad colectiva. Así que no solamente entender el escenario para saber cuáles son las habilidades que nos van a preparar mejor para ese futuro, sino también se trata de poder identificar esos errores de la Matrix o de la Matriz, para construir una sociedad que finalmente tenga un acceso igualitario para todos y para todas a las oportunidades de este futuro que tanto venimos conversando. Y para nosotros desde Chicas en Tecnología, una mirada como súper inspiradora de los programas que hacemos es que la verdad que no se trata para nosotros de formar mejores profesionales, sino los desafíos hacia adelante, los desafíos de la edad moderna, los desafíos que tenemos que atravesar como sociedad. Se trata de enfocarnos mucho más en desarrollar y en formar mejores ciudadanos y ciudadanas. Y esto implica, por supuesto, algo que trabajamos mucho y que es un mensaje que nos gusta dar, y como cierre siempre me gusta decir, que es que con tu tecnología y con lo que sepas de tecnología, donde estés, podés transformar el mundo, y que es una gran herramienta para empoderar grandes transformaciones. Por eso las mujeres necesitamos estar cada vez más presentes en este tipo de espacios. Bueno. Y bueno, si quieren saber un poco más sobre lo que hacemos, por supuesto las invito a nuestro Instagram, que es @chicasentecnología, al Facebook Chicas en Tecnología, y a nuestra web, chicasentecnología.org, para que vean un poco algunas de las cosas que hacemos. Y también estamos por lanzar un programa en Latinoamérica como nuestra primera experiencia de escalamiento, así que pronto también vamos a decir esas novedades sobre todo en nuestra Instagram y en nuestra página web. Perfecto, muchas gracias, Ana. De verdad, muy interesante su charla, y con todo lo que estuvimos platicando nosotras, ¿verdad? Sobre la importancia de las mujeres en todo este ámbito. Yo no sé si alguien tiene una pregunta. Realmente ya tenemos solo como 5 minutos para hablar con Ana. Pero sí, ¿verdad? Uno de los objetivos que justamente usted hizo ya al final era hablar de esta importancia de involucrar a nuestras niñas y nuestras adolescentes, porque ciertamente en el futuro lo que se va a demandar son carreras de tecnología, y ciertamente se ha visto a lo largo de la historia que tenemos toda la capacidad de desarrollar esta tecnología que revolucione el mundo. Entonces, si alguien quiere hablar, puede abrir su micrófono, o incluso si le da pena, puede hacerlo a través del chat, y nosotros aquí leemos la pregunta para Ana. Uh-huh. Yo creo que no tenemos preguntas. Eso quiere decir que fue muy buena su charla. La verdad, yo la disfruté bastante. Bueno, gracias por la invitación, y si alguien quiere hacer alguna pregunta puntual, obviamente nos pueden seguir en las redes y después hacerla. Y un poco lo que dijiste, Mercedes, los desafíos del futuro, más allá de pensarlo como una economía que crece y que nos va a generar a las mujeres un empoderamiento económico súper grande, enfocarnos en desarrollar o formarnos en tecnología, también es importante, que necesitamos para construir soluciones que nos integren a todos y a todas, poder volver a recuperar esos espacios. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, Ana, por su participación, y vamos a continuar aquí con pues nuestro programa, y ahora pues vamos a dar paso con
nuestra otra Ana que está por aquí, Ana Mercedes Gamba Olmos, desde Colombia, ¿verdad? Que trabaja en Oracle, ¿verdad? Ella es entrenadora de alto desempeño en ventas de tecnología y también es mentora de mujeres exitosas porque es certificada como coach de bienestar, ¿no? Ella sí tiene 18 años de trabajar en la industria tecnológica y pues tiene 9 años de estar trabajando en Oracle desarrollando soluciones y pues especializando y entrenando la fuerza de ventas para que realmente logre cumplir con el objetivo de venta, ¿no? En Oracle. Y ella nos va a hablar sobre 3 habilidades blandas que la tecnología requiere y se nos da muy bien a las mujeres. No sé, Ana, por ahí. Hola, buenas noches. Ya. Okay. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. Mercedes, tú vas a pasar la presentación, ¿verdad? Sí, por supuesto. Vale, Usted me muchas dice aquí. gracias. Vale, muchas gracias, mucho gusto. Mi nombre es Ana Gamba. Ya trabajo hace 18 años en tecnología y digamos que mi misión hoy, como la veo yo en mi proceso, mi misión hoy es empoderar mujeres, especialmente en tecnología, profesionales, pero sobre todo en tecnología, porque es ahí donde yo ya tengo varios años de experiencia. Entonces, quise traer específicamente 3 habilidades blandas que se nos dan o que se requieren en tecnología y que se nos dan muy bien a las mujeres, específicamente porque las mujeres tenemos habilidades o tenemos capacidades, digamos que muchísimo más desarrolladas por nuestra misma naturaleza, por nuestro mismo contexto, por la misma cultura, por el mismo desarrollo que hemos tenido las mujeres a través de la historia, hemos podido desarrollar y tenemos unas capacidades diferentes a las de los hombres. No tanto en términos de comparación, sino como en la posibilidad de desarrollarlas de una mejor manera. Entonces, si quieres, podemos hacer la siguiente. Sí, eso. Entonces, para arrancar un poquito, ¿qué son los soft skills? Y antes de seguir aquí, les quiero contar un poquito porque también me pasé como al área de bienestar. Y es porque Ana lo mencionaba hace un rato, inicialmente nosotras, o por lo menos en mi caso, yo inicié con una emoción muy grande mi carrera profesional. Soy ingeniera electrónica y mi foco por mucho, mucho tiempo fue mi trabajo, pero cuando yo ya empecé a tener otros aspectos en mi vida, no soy mamá, pero tengo otras cosas en mi vida, empecé a encontrar unas constantes insatisfacciones en mi vida, a pesar de sentirme exitosa en lo que hacía, sentía que había algo más que podía hacer. Entonces, con el tiempo empecé como a encontrar cuáles son esos valores y siento que cada una tenemos también que ir hacia allá y encontrar cuál es el valor y lo que están moviendo cada uno en sus distintos momentos de vida. Hoy por hoy, para mí, los tengo acá anotaditos, las mujeres tenemos como también una facilidad muy grande y mis 3 valores principales son hacer más con menos, en realidad es simplificar las cosas, no hacerlo tan complejo, no hacerlo tan difícil. El trabajo, digamos que también en Latinoamérica tenemos un concepto en Latinoamérica y muy orientado también desde lo que hacen los gringos, tenemos un proceso muy orientado al esfuerzo y al estar trabajando 7x24, entonces allí hay formas de hacer las cosas más simples, más ágiles, más eficientes. También siento que tenemos que traer ese disfrute a lo que hacemos nosotras en el día a día. Y finalmente, el último valor, y por eso estoy aquí, es también tener como ese enfoque de poder ayudar a los demás, aportar, digamos que dejar como una huellita en el mundo, así sea en una almita, digo yo. Entonces, ahora sí, para arrancar, vamos a hablar un poquito de qué son los soft skills. Y son esas habilidades que van más allá, como lo mencionaba hace un ratico, Ana, que van más allá simplemente del conocimiento técnico o de un conocimiento teórico o incluso de la misma habilidad para poder hacer esas cosas técnicas que requieren nuestro trabajo en el día a día. Y esas son las habilidades técnicas, los soft skills. ¿Por qué son importantes? Porque también son ellos los que, digo yo, nos van a dar a nosotras la posibilidad de crear una marca propia. Es la forma en cómo nosotras hacemos las cosas, es la forma en cómo nosotras aplicamos la teoría, es la forma en cómo nosotras podemos brillar y podemos de alguna forma inspirar a otras mujeres a hacer eso que estamos haciendo nosotras.
¿Por qué? Porque hay cosas que nos diferencian de los hombres y siento yo que venimos también con ciertas capacidades específicas por naturaleza y por, como les decía, por cómo hemos venido cumpliendo nosotras unas funciones específicas en la historia. Entonces, ¿cuáles son esas características que nos diferencian a nosotras? Nosotras de por sí somos como el ente especial para crear, somos creadoras por naturaleza, podemos traer niños a este mundo y qué mayor creatividad que tener como esa semilla de poder no solamente crear un niño, sino crear un proyecto, crear cosas. Entonces la creatividad de nosotras es esencial o es parte de nuestra esencia. Lo siguiente es que somos muy prácticas, tendemos a resolver las cosas, tendemos a buscar soluciones de maneras muy diferentes y también, y también somos muy intuitivas. Entonces podemos solucionar las cosas de manera diferentes a las de los hombres. Otras capacidades es que somos más sensibles, somos más empáticas, tenemos como esa, digo yo, como ese profundo sentimiento de que las otras personas nos importan de manera natural. Y además somos nutridoras, somos protectoras, somos también más tolerantes. Entonces, todo esto si lo traemos a un espacio de trabajo que, como decía Ana anteriormente, puede estar muy dominado por digamos que por la fuerza o por la energía masculina, nosotras como mujeres también debemos traer a estos espacios como esas características y esas cualidades que también tenemos nosotras en nuestra esencia femenina. Entonces, vamos a ver las siguientes habilidades. Si quieres lo puedes pasar allí, que son para mí la inteligencia emocional, la innovación y la colaboración. Y son tres habilidades que se nos van a dar a nosotras muy bien por lo que les comentaba, somos mucho más sensibles, somos mucho más prácticas, tenemos una facilidad para solucionar y para crear cosas y para ver las cosas desde un punto de vista diferente que justamente al final Ana estaba mencionando, ¿no? Cómo solucionan y cuál es el código que están incluyendo para, por ejemplo, la parte de hablarle a Siri, ¿no? Entonces tenemos diferentes puntos de vista que deben ser traídos acá y la innovación no sale necesariamente de crear cosas nuevas, pero sí de hacer las cosas que ya se están haciendo hoy de una manera diferente y de una mejor manera. Entonces ese es el granito que nosotros tenemos que traer en términos de innovación. Y en términos de colaboración, siento que también estamos por un lado compitiendo con los hombres o estamos compitiendo con la vecina del lado. Entonces también ponernos y traernos acá al tema de la colaboración es la otra habilidad blanda que vamos a tener aquí. Yo les voy a pedir que tomen en este momento un esferito y que tomen nota de las tres habilidades y que al final ustedes miren dónde pueden tener un espacio para mejorar y cómo lo pueden traer a su práctica en el día a día, porque no se trata simplemente de saber qué podría ser, sino también de cómo me puedo desarrollar mejor y en qué momento va a ser práctico para mi vida. Y eso es lo que vamos a ver en cada una de las los tres puntos que vamos hasta acá. Si en cualquier momento tienen alguna pregunta, me la pueden ir dejando en el chat y la vamos a contestar hacia el final. Y pues súper bienvenidas todas las preguntas, las opiniones, también si hay algo en lo que se sientan identificadas, también súper bienvenida. Siguiente, Mercedes. Listo. Entonces, inteligencia emocional. La inteligencia emocional, cuando yo empecé a trabajar en tecnología, yo pensaba desde mi punto de vista de haber estudiado electrónica y de haber estudiado con muchos hombres, que básicamente era traer de pronto como una forma de ser más fuerte, más seria, más de controlar mis emociones al trabajo. Y yo pensaba que era básicamente ni siquiera darme la oportunidad de sentir las emociones que yo tenía, sino simplemente de acallarlas y de silenciarlas. Y justamente la inteligencia emocional es todo lo contrario. Es tener la conciencia de mis emociones, saber qué las dispararon y poder expresar eso que está pasando conmigo dentro de mí. Es entender también que la persona que está al frente mío, que la persona con la que yo estoy trabajando, que la persona que está siendo parte de mi equipo, también tiene esas posibles emociones y que esas emociones no solamente, digamos que si yo siento tristeza, si yo siento angustia, si yo siento algo de estrés
¿sí? La otra persona puede tener disparadores muy diferentes a los míos. Puede ser que yo me estrese, o por ejemplo, vemos también muchas veces que yo me puedo estresar porque tengo las cosas bajo presión, mientras que hay gente que puede permanecer eventualmente tranquila, ¿no? Entonces, entender que cada quien tiene disparadores diferentes, ¿sí? Es también entender el contexto y el ambiente en el que yo estoy, donde yo estoy poniendo, digamos que el término emocional. No es lo mismo si yo llego a la oficina y, por ejemplo, si yo fuera mamá y mi hijo está enfermo, no llego yo a la oficina en un estado de ánimo y en un mood de ver las cosas que están pasando afuera. De la misma manera, si yo llego y todo está perfecto en mi casa, si yo no tengo ningún problema en mi casa, ¿vale? Entonces va a haber también la necesidad de entender que el otro tiene unos disparadores, que el otro tiene unas emociones y que el otro también tiene unas circunstancias específicas que le pueden generar emociones y reacciones ante esas emociones, así como yo las tengo. Pero entonces el primer paso para que yo pueda entender eso tiene que partir de la conciencia mía que yo tengo conmigo, con mis emociones, con qué las está generando y aprender a escuchar qué es eso que está ahí. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a callar nuestras emociones, a no darlas, no darles como la validez y la importancia que tienen. Y muchas veces cuando estamos en ambientes que son tan cargados de hombres, pensamos que hablar de emociones no está bien, ¿sí? Pero sí tiene que ser un espacio. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Generar la conciencia de la emoción que tengo, generar la conciencia de qué fue lo que disparó esa emoción y poder también allí como entender en este momento qué diferencia hay entre que yo me sienta de una manera, que yo reaccione de una manera, entender qué fue lo que la causó, para que cuando yo vaya a expresar esa emoción, yo pueda decir, yo me sentí triste, me sentí frustrada, me siento aburrida, porque pasó esto y no porque tú me hiciste esto, ¿sí? Entonces tengo que traer todo eso con respecto a mí. Y también poder entender nuevamente que al otro, ¿sí? Le puede pasar una emoción, pero no porque yo lo esté haciendo sentir de una manera, sino porque el otro, bajo sus circunstancias y su contexto, se puede sentir de una forma, ¿sí? Y de esa manera yo empiezo a separar también un poco los temas de estas conversaciones, de generar conversaciones de manera personal y mantener un poco más el tema en un ámbito más profesional que me permita a mí hacer temas de colaboración y trabajar más en equipo. Y finalmente, cuando yo tengo la conciencia de mis emociones, cuando yo soy capaz de entender eso en el otro, es cuando yo puedo empezar a ser mucho más empático, ¿sí? ¿Y la empatía para qué me va a servir a mí? Para generar mejores relaciones, si se puede hacer en mi familia, en el trabajo, con posibles clientes, para las que desarrollan o para las que, por ejemplo, implementan o hacen temas de aplicaciones para entender qué es lo que realmente quiere y necesita el cliente, para poder generar también como un espacio de apertura de que la otra persona nos pueda explicar realmente qué es lo que necesita y qué es lo que hay, de generar confianza. Si hay empatía, una consecuencia natural es que va a haber confianza en las relaciones con las personas con las que yo tengo que estar en contacto constantemente. ¿Cómo puedo ver esto yo en la práctica? En la práctica es importante que emprendamos o aprendamos muchísimo más a escuchar. Y no solamente a escucharnos nosotros, sino a escuchar al otro de una manera más activa y más generosa, ¿sí? Y escuchar sin condicionamientos, escuchar sin prejuicios, escuchar sin tener la necesidad de opinar, escuchar sin tener la necesidad de explicarme, sino escuchar y entender realmente al otro sin tener que estar buscando una respuesta para dar siempre o una respuesta para solucionar las cosas del otro siempre, ¿vale? Entonces acá es importante que empecemos a practicar una escucha más activa. ¿Cómo más puedo poner yo a prueba mi inteligencia emocional? Y es cuando recibimos críticas. Y a mí personalmente, y no sé si aquí alguna me quiere escribir si alguna vez ha recibido alguna crítica, y cuando reciben esas críticas, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten bien? ¿Se sienten mal? ¿Se sienten frustradas? ¿Se sienten tristes? ¿Se sienten con rabia? Pues mis queridas, las críticas son regalos y los tengo que recibir en la medida en que yo pueda generar cambios positivos para mí. Entonces,
importante, yo tengo que recibir estas críticas en un ambiente de entender que no me están diciendo a mí que yo soy la equivocación, que no soy yo o lo que están criticando o están dando un comentario posiblemente sobre la forma en cómo yo estoy haciendo las cosas. Y eso que me abre a mí la posibilidad de hacer las cosas de una manera mejor o la posibilidad de hacerla de una manera diferente. Entonces, si me dicen, estás haciendo mal el código o tú no estás entendiendo, ok, no reacciono, ¿sí? Respiro un poco, entiendo que no es contra mí y pregunto nuevamente acá, ¿me puedes explicar mejor si no te entendí bien? ¿Me puedes explicar cómo lo puedo hacer diferente? ¿Me puedes explicar cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo hacer más rápido? ¿Cómo puedo hacer este código más eficiente? Porque muchas veces, y eso me pasaba a mí mucho en mi trabajo como preventa en Oracle, era que la gente me decía, yo quiero tal cosa, y yo hacía lo que me pedían, y me decían, no, eso no era lo que yo quería. Entonces, muchas veces yo me ponía de mal genio porque yo decía, pues, como así me estás criticando, que yo no pongo atención. No, simplemente me están diciendo que el reflejo de lo que yo estoy haciendo no es lo que la otra persona quería, pero en ningún momento me puse a preguntarle qué querías o cómo lo querías. Entonces, acá recibir las críticas son recibirlas como un regalo, mirar cómo puedo mejorar. Si es una persona que ya está donde está, ya está en un sitio que yo quiero estar, pedirle consejos para que me ayude a mejorar. Y si es una persona que nunca ha estado en mi posición, simplemente escucharla y entender y preguntarme para mí si me está resonando, si me están diciendo que estoy haciendo las cosas mal, que las estoy haciendo lentas, que soy ineficiente, me pauso, doy las gracias y me pregunto yo cómo puedo mejorar ese punto. No quiero entrar en un proceso de sentirme mal porque eso no va a mejorar las cosas. Ponerme como, no sé, de mal genio, con rabia con otra persona porque está criticando mi trabajo, tampoco va a mejorar las circunstancias. Y simplemente a veces hay que callar un poquito, entender y luego ir y generar nuevas ideas y preguntar las cosas. Hay que exponer también eso que estamos sintiendo. Si no me gusta la forma en cómo me dan las críticas, y por ejemplo yo soy de las personas que digo, a mí me gusta que me den un feedback claro y honesto. Puede ser duro, ¿sí? Pero por ejemplo alguna vez yo recibí un feedback claro y honesto 5 minutos antes de dar una presentación súper importante para mí. ¿Eso qué hizo? Me bajoneó totalmente la emoción, me quitó toda la energía que yo tenía porque no era el momento adecuado, ¿vale? Entonces, si tú no quieres recibir la crítica no sé, delante de tus compañeros, por ejemplo, explícaselo a la persona con la que estás hablando y le dices, mira, a mí no me gusta esto, ¿sí? Y hay formas de entender nosotros, por ejemplo, cómo reaccionamos o cómo podríamos reaccionar o cómo nos gusta que nos traten, y eso necesitamos entenderlo y especificárselo y decírselo y hablárselo a la gente que está con nosotros. El siguiente momento en que yo puedo poner en la práctica la inteligencia emocional es cuando estoy dando feedback, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que les decía a ustedes, que a mí me dan una críticas, pues puede ser que yo esté dando un feedback y la otra persona lo reciba como una piedra en la cabeza, no es lo mejor que se le hubiera podido decir. Entonces, en el feedback tenemos que ser como muy delicados, y hay una técnica que a mí me encanta, que se llama la técnica del sándwich, y no sé si alguien la ha escuchado, y es, digo algo bueno, luego pongo lo que podemos mejorar, y al final vuelvo a decir algo bueno para cerrar. Entonces ponemos como pancito, pancito, y en la mitad la mortadela o el dulcecito para que la otra persona también entienda un poco. O sea, puedo decirle a la otra persona, mira, tú eres muy buena en tu trabajo, necesitamos mejorar 1, 2, 3, pero tú siempre sacas adelante lo que te propones. Y ahí estamos cerrando el ciclo. Le estoy diciendo qué tiene que mejorar, le estamos diciendo que las cosas no están perfectas, que se pueden cambiar, que se pueden mejorar, que se pueden hacer diferente, y se lo entrego para que la otra persona lo haga, ¿vale? Importante cuando doy feedback, yo no tengo control sobre la reacción de la otra persona, no se vayan a frustrar. Como no tengo control ante la otra persona, siempre tratemos de dar la mayor cantidad de explicaciones y ser lo más claro posible, como dando las instrucciones de qué es lo que realmente estamos esperando recibir. Normalmente, por ejemplo, dar también instrucciones puede ser bueno, pero puede ser que la otra persona también necesite su espacio para experimentar, ¿sí? Entonces también hay que ser conscientes de, al dar feedback, no me frustro si el otro no hace lo que yo quiero, sino que tengo que dejar que el otro descubra y lo haga a su manera, ¿vale?
Mercedes, por favor, la siguiente. Ahí, bueno, ahí se fue como una tilde rara, la innovación. Entonces, las mujeres también tenemos una capacidad de innovar increíble, pero ¿qué ha pasado? Estamos en un medio, digamos que también está muy, y a mí me pasó esto cuando estaba en la universidad, muy dominado por los hombres. Y muchas veces los hombres nos hacen dudar de que tenemos buenas ideas, de que entendemos de una manera diferente, de que somos prácticas, de que buscamos simplificar, de que buscamos solucionar las cosas de diferentes maneras y por mucho tiempo nos han hecho ir hacia atrás, desconfiar de nosotras, pensar que no somos lo suficientemente listas, que no estamos lo suficientemente preparadas, que no estamos lo suficientemente o no somos lo suficientemente inteligentes o simplemente que lo que decimos, o no sé, como eres niña, entonces tú deberías ser la niña de marketing o deberías ser la niña de, o sea, nos están poniendo como en estereotipos. Entonces, si yo estoy en un trabajo, yo tengo primero que todo reconocer, valorar y confiar en las ideas que yo tengo y saber que son absolutamente valiosas, ¿sí? Luego, como parte de ese proceso de innovación, yo tengo que probar las cosas y también tengo que comunicárselas a los otros para que las conozcan, ¿sí? Entonces, yo tengo que ser parte de ese proceso de innovación, pero ¿quién me va a dar a mí ese primer paso? Ese primer paso lo doy yo. No puedo esperar a que el otro lo reconozca por mí. No puedo esperar que el otro venga y me diga a mí como, uy, ¿qué fue esa idea tan maravillosa que se te ocurrió? No, yo tengo que reconocer la idea que yo tengo, valorarla, ¿sí? Saber que es buena y empezar a probar y comunicársela a los otros y permitirme probar ahí, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer esto yo en la práctica? Tengo que salir confiando en que lo que yo estoy poniendo como idea sobre la mesa puede funcionar. Puede ser que no esté perfecta, puede ser que no sea la mejor idea, pero una vez yo lo pongo sobre la mesa y sé que estoy arrancando, el proceso de ahí en adelante es perfeccionar, es un proceso, ¿sí? Pero si yo no doy el primer paso, si yo no reconozco, si yo no confío, si yo no la comunico y la pongo sobre la mesa, mis ideas, si no las tomo yo, como dice Elizabeth Gilbert, ella dice que las ideas son las ideas tienen como su energía propia, entonces por acá una idea pasó acá, no le puse atención, no la valoré, dije, esa idea no vale nada y no sé si alguna acá le ha pasado alguna vez que yo tuve una idea y la solté y alguien más a los 2 días, a los 3 días o en ese mismo momento la pone sobre la mesa y uno queda como, me robaste la idea, ¿sí? Entonces yo tengo que reconocer que mis ideas son valiosas, yo tengo que reconocer que esas ideas que yo tengo también son buenas y que las puedo poner sobre la mesa, ¿sí? No me frustro, ¿sí? Si me la critican, ya estamos un poquito más valientes en términos de las críticas. No me están criticando a mí, me están diciendo que de pronto esa idea no es, pero a mí se me puede ocurrir otra mejor, ¿vale? Una vez yo pongo mi idea sobre la mesa, tengo que saber, no tiene que ser perfecta, ¿sí? Si no la pongo sobre la mesa, nunca va a ser perfecta, pero la tengo que poner sobre la mesa y en el proceso la perfecciono y en el proceso avanzo. Pero para poder avanzar tengo que dar ese primer paso. Entonces, chicas, nosotras somos creativas por esencia, somos solucionadoras por esencia, somos absolutamente prácticas por esencia. Y eso es la innovación, no es crear cosas de la nada, es hacer las cosas mejores, es hacerlas más simples, pero tenemos que reconocerlas y darles valor. ¿Listo? La siguiente, Mercedes, por favor. Y finalmente, este tema que también, y no sé cómo sea, dónde están ustedes en su respectivo país, el tema de la colaboración también me parece muy, muy importante porque estamos en un mundo y la tecnología especialmente siento yo que es un mundo o un espacio muy competitivo. Y a veces la colaboración es de dientes para afuera, ¿sí? La colaboración no se lleva a la práctica. Entonces, ¿cómo nosotros podemos como mujeres aportarlo? Siendo bondadosas, siendo generosas, nutriendo y compartiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la práctica lo que yo voy a hacer es poder generar un mejor ambiente de trabajo en equipo, ¿sí? Y necesitamos dejar de comparar, ¿sí? Dejar de comparar nuestras ideas, nuestro trabajo, nuestro salario, así merezcamos más, pero tenemos que empezar nosotros por valorar las cosas que tenemos, porque cuando
comparamos o me siento más que el otro y no estoy compartiendo, no estoy nutriendo al otro con lo que yo sé, o me puedo estar sintiendo por debajo. Y entonces cuando yo me estoy sintiendo por debajo es que yo no me siento suficiente, que yo creo que mis ideas no son buenas, que yo no estoy lo suficientemente preparada, que yo no soy capaz. Y eso es lo complejo cuando yo me comparo, que yo creo que no soy capaz, porque es la mentira más grande del mundo. ¿Sí? Puede ser que yo ahorita estoy aquí y hay otra persona que, no sé, en experiencia, en su proceso, en lo que sea, en cargo, esté un poquito más por encima mío, pero en capacidad somos exactamente iguales. Entonces, en ese proceso de ser capaces, puede que llegar acá me tome un tiempo, un estudio, una dedicación, un esfuerzo, pero lo voy a poder hacer. Entonces, tenemos que dejar de compararnos y buscar modelos que nos inspiren. Y si yo estoy en una posición de más conocimiento, en una posición de más poder, lo que yo necesito empezar es a liderar y empezar a inspirar. Y finalmente en la práctica, ¿cómo más puedo colaborar? Es dejar de competir, es dejar de pensar que yo tengo que ser mejor que el tipo que está al lado o que la persona o que la mujer que está sentada al lado mío. ¿Sí? Tenemos que empezar a compartir. Y de ahí es que vamos a empezar a generar una colaboración absolutamente linda y donde vamos a empezar a llenar más espacios de nuestra, pues como digo yo, como con nuestra esencia, con nuestro amor, con nuestra sonrisa, con nuestra energía, porque nosotras mismas somos las que nos acallamos cuando no nos sentimos suficientes. Cuando yo siento que el otro tiene algo que yo quiero pero que no tengo. ¿Sí? Cuando yo estoy compitiendo por la atención y la aprobación del jefe o por la atención y la aprobación de mi trabajo. Yo tengo que aprender a compartir, tengo que aprender a inspirarme por otros, tengo que aprender a nutrir a las personas que están conmigo y dejar que otros me nutran. Tenemos que dejar de trabajar solos, tenemos que tratar de dejar de controlar absolutamente todo lo que pasa alrededor, porque también es una práctica que siento que traemos nosotras de la ingeniería y es como esa tendencia a controlarlo todo. Siguiente, por favor. Entonces, acá finalmente el punto es una mujer, ¿sí? Que lidera o una líder. Y estas herramientas no solamente te van a servir para tu trabajo en el día a día, sino en el tiempo si tú quieres llegar a liderar. Vas a tener que tener sí o sí inteligencia emocional, porque vas a tener que soportar críticas, vas a tener que dar feedback, vas a tener que interactuar con la gente y sí o sí estas cosas te las van a dar estas habilidades, que para mí es las cosas que tenemos que, pues principales, y se dan por cuenta, por detrás hay otras cosas, otras habilidades que también se van a requerir, pero si le apuntamos a estas tres, siento que vamos a ser increíbles líderes y atraer muchísimas más mujeres al área de tecnología. Siguiente. Y entonces yo te quiero dejar acá una pregunta y voy a abrir espacio acá también para preguntas. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, súper bienvenido. Pero lo que yo quiero es que tú te sientes en este momento y de esas tres habilidades digas, hoy puedo empezar a fortalecer, no sé, mi inteligencia emocional, empezando a entender mis emociones. O puedo empezar a ser más colaborativa, tratando de competir menos con la vecina o dejando de compararme con el vecino. Que puedo empezar a innovar confiando más en mis ideas, confiando en mis capacidades. Entonces quiero que escribas cuáles podrían ser esas tres cosas que vas a empezar a hacer para que esta charla se vaya a tu bolsillo, a tu crecimiento y a tu evolución en este mundo de tecnología y de datos con mujeres. Si me quieres seguir, están en el siguiente slide. Me pueden seguir en LinkedIn en Ana Gamba o en Ana Gamba en Equilibrio en Instagram. Y pues nada, muchas gracias acá por el espacio a Mercedes, muchas gracias por el espacio a Sara, a Mujeres en Tecnología y a Anita, que también estuvo dando una súper charla hace un ratito. Claro, muchas gracias a usted también, Ana, por estar aquí con nosotros. La verdad es que también fue muy interesante, muy enriquecedora su charla. Bueno, antes de dar cierre y para dar tiempo a ver si alguien logra formular así una pregunta para usted, vamos a agradecer nuevamente a la Cooperación Española, al Centro Cultural de España en Guatemala y al Vivero de Economía Creativa por permitirnos utilizar este espacio
eh, para tener este primer simposio, ¿verdad? Este video se está grabando, así que eventualmente lo vamos a estar lanzando en nuestros canales oficiales para que cualquiera pueda venir y pueda verlo. E incluso también las invitamos o los invitamos a todos a que sigan a Women in Data en todas sus redes oficiales, ¿no? Entonces, antes de pasar aquí a la parte de preguntas, ahora sí voy a dejar de compartir. Muy bien, ahí estamos. Bueno, yo creo que todavía hay una última pregunta, o que sí hicieron una pregunta para Ana Clara. No sé si ella estará por ahí, que la hizo Rosa Sunú, que dice que cuál es el siguiente paso que planean a partir de los resultados de las investigaciones que han realizado en Chicas en Tecnología. Y bueno, si alguien tiene también una pregunta para Ana Mercedes, también pueden dejárnosla aquí por el chat, ¿verdad? O pueden decirla abiertamente, que ese es el objetivo de este espacio. Genial. Bueno, hola Rosa, te cuento en realidad, no esta, sino todas las investigaciones que hacemos en Chicas en Tecnología nos ayudan a este concepto que nos acompaña mucho en la creación de los programas educativos, que tiene que ver que sin datos no hay incidencia. Así que lo que planeamos es presentarlos, difundirlos, que nos sirvan para que nosotros también podamos construir nuevas miradas sobre los programas que hacemos con las adolescentes, con las mujeres adolescentes, y finalmente construir conocimiento abierto, ¿no? Esto va a estar disponible para descargarse gratuitamente, para que organizaciones, personas puedan obtener la información y encontrar también sus puntos de apoyo para poder generar soluciones sistémicas. Así que te diría que es eso. Nosotros lo estamos haciendo en alianza con una organización aliada, que también ellos van a construir como ciertas prácticas vinculadas a los resultados de los 8 hallazgos. Pero ese es un poco el camino. Nosotros en Chicas en Tecnología buscamos con las investigaciones generar conocimiento abierto sobre esta problemática para que también personas y organizaciones la puedan tomar y podamos trabajar más y mejor para poder achicar la brecha de género en el ámbito digital. Así que es eso. Muy pronto la vamos a presentar, así que si nos seguís en las redes sociales lo vas a poder descargar. Okay, perfecto, muchas gracias, Ana. De hecho, yo tengo Nada. una pregunta como muy puntual para Ana Mercedes, ¿sabe? Bueno, yo creo que aquí alguien en la audiencia me va a identificar esto, pero justo yo acabo de tener así un problema como con el tema de cuando uno da feedback, ¿no? Porque justo alguien se lo tomó como que le estuviera uno diciendo, pero que es que tu trabajo es terrible. Y yo dije, bueno, aquí hay una contradicción en este documento y se volvió como todo un relajo, pero en el caso de esta estrategia del sándwich, ¿cómo puede hacer uno esa estrategia cuando no conoce el trabajo de la otra persona ni a la otra persona? Porque ¿cómo le voy a decir yo, mira, me parece que tu trabajo está bueno o algo por el estilo y pues no sé si hace algo bueno o no? Mira, ahí me parece importante, si tú no conoces a la otra persona, pues porque una cosa es cuando estoy trabajando con el compañero que más o menos sé cómo es, cómo se comporta y todo. Si era, por ejemplo, en este caso que tú me estás diciendo, estoy mirando un documento que está equivocado, que tiene una contradicción, que sea lo que sea, yo empezaría preguntándole a él o a esa persona o a ella qué quería decir en este documento, ¿sí? Porque si arranco simplemente diciéndole, mira, esto acá está mal, puede ser que para la persona incluso siga estando bien. Entonces, muchas veces nosotros lo que estamos haciendo es viéndolo desde nuestro punto de vista y estamos descartando completamente el punto de vista del otro. Entonces, yo sé que hay cosas que son o blancas o negras en tecnología, especialmente si es código, pero si es, por ejemplo, un tema de referencias, y por ejemplo, usted no te imaginas, Mercedes, la cantidad de RFPs que yo tuve que ver cuando estaba como preventa y había unas cosas que yo decía, por Dios, ¿esto quién lo escribió? El ser más terrible de la vida, el más perverso. Pero entonces simplemente lo que yo necesito hacer es empezar a entender y hacer esas aclaraciones de qué es lo que tú querías decir acá para que los dos tengamos el mismo entendimiento, porque si yo, y decirle a la otra persona, porque es importante para mí también tener ese entendimiento. Si a mí me están pasando un documento y yo dependo, o mi trabajo depende de, o los resultados de la acción van a depender de mi entendimiento de ese documento, no hay nada mejor no decirle, mira, acá hay una contradicción, mira, entendí esto en estos 2 párrafos, o acá estabas diciendo A y acá estás diciendo B, ¿qué es lo que necesitas? ¿Sí? Buscar como ese espacio para que haya una comunicación. Porque tú le dices a la otra persona, mira, hiciste esto mal o acá hay una contradicción.
¿qué espero yo como respuesta? ¿Sí? Si lo que yo necesito es entender, pido una explicación. Ok. ¿Y la estrategia del sándwich? O sea, La estrategia del sándwich aquí es como decirle, mira, no sé, literal, o sea, me parece súper interesante tu documento, hay muchísima información, está súper interesante, pero mira, acá en estos dos puntos, entre estos dos puntos, me confundo porque no entiendo realmente qué necesitas y pues obviamente necesitamos que nuestro trabajo salga bien o entiendo que tu trabajo siempre ha sido muy bueno y ya, y la corto ahí. Pero no necesariamente tienes que utilizar el sándwich acá. ¿Sí? Si no conoces a la otra persona, no tienes que inventarte nada, simplemente sé clara qué es lo que tú quieres decir con el documento, porque el literal, yo sé, o sea, muchas veces nosotros tenemos, y en tecnología desarrollamos como ese ojito para identificar lo que está mal, y nos volvemos muy críticos, ¿sí? Pero no entendemos que la crítica que tenemos que dar es porque detrás de eso necesitamos entender algo, ¿sí? Necesitamos entender algo para hacer las cosas mejores, más eficientes y hacerlas por una vez. Si yo no entendí y hago las cosas, seguramente me va a tocar repetirlo y eso es tiempo mío. Y a mí eso es lo que me está chocando. Entonces, por eso yo no soy capaz de comunicarle al otro como mi disgusto, mi molestia de que yo no entiendo lo que está acá. ¿Sí? Entonces trata de entender cómo podrías decirle a esa otra persona, o ponerle sobre la mesa a la otra persona como tú estás contradiciéndote acá, porque finalmente lo que tú necesitas es entender. ¿Sí? Y ya, y como ya si tú le puedes dar el próximo, sí, mira, muy interesante tu documento, súper importante que empecemos a tener más claridad en puntos como estos para no generar confusiones, porque mira que podemos trabajar en equipo o algo así. vale, excelente. Vale, Bueno, yo pues. creo que no tenemos más preguntas por aquí. La verdad dicen que muy inspirador y que muy buenas nuestras charlas, excelentes. Gracias a las dos Anas. Buenas noches. ¿Alguien va a Disculpa, hablar? Ok, Sara, sí, no, díganos, Sandy. cuéntenos. Sandy, sí. Examen. ¿Qué tal? Buenas noches. Me parecía muy interesante lo que hablaba Ana Gamba ahorita, que hablaba de todas las habilidades blandas, y tengo como una incertidumbre, porque en el área laboral puede ser de que a las mujeres al ser críticas nos digan, ay, no es que están llena de cosas por ser mujer, porque en realidad lo que estamos enfocando ahorita es porque somos mujeres, ¿verdad? Y nuestras habilidades. En su experiencia, ¿cómo ha lidiado usted con esas situaciones donde se nos tacha que por ser mujeres somos muy críticas, que muy sensibles, que muy llena de cosas? Porque al final eso es lo que dicen los hombres, y no es por ser extremistas, sino que es lo que se da en realidad. Bueno, eso lo miraba yo hace un par de años. El día de hoy lo miro ya menos frecuente, pero siempre se sigue dando. Entonces, en un ambiente laboral, ¿cómo lidiar con eso? O algunos tips. Gracias. Em, Pues yo ya, imagínate, yo estudié, o sea, ya mi vida como con hombres viene desde la carrera. Yo empecé 120 personas la carrera, de las cuales 15 éramos mujeres. Y uno simplemente es como saber que eso va a ocurrir, ¿sí? Y yo no le voy a dar energía a los comentarios que ellos me están haciendo. Si somos más cositeras, ¿sí? Nosotras tenemos un tema especial, es que pensamos muy diferente, o sea, la forma en cómo nuestro cerebro funciona, hay cosas en nuestro cerebro que funcionan diferentes a las de ellos. Entonces, simplemente no tomarnos, pues primero lo que nos dicen, no nos lo tomamos personal, porque puede ser que sí hay cosas así y hay días especiales en los que somos más críticas, más cositeras, más sensibles y eso lo tenemos que aprender a manejar y a manejar y a consentirnos nosotras eso, ¿sí? Lo otro también es simplemente poder expresar y aportar las cosas, no con un punto de vista como crítico y de matar las cosas, sino realmente con un espíritu de cómo hacemos esto mejor. Cuando yo pongo sobre la mesa, no una crítica, no un detalle como, digo yo, pónselo en la mesa y a los hombres yo digo que esto es importantísimo. A ellos hay que ponérselos como yo se lo pondría a un hijo. Súper fácil, súper sencillo, tratando de construir, no tratando de simplemente como esto que hiciste está mal hecho, ¿sí? Sino hay construir las cosas que están buenas, lo pongo sobre la mesa, literal, como si fuera para un hijo, ¿sí? Y yo siento que en la medida en que tú también empiezas como a desarrollar tu inteligencia emocional, es ya, o sea, hay cosas que las críticas muchas veces van a venir y cada quien con lo suyo, yo eso no lo voy a cambiar. Yo tengo que aprender a modelar y a controlar la forma en cómo yo reacciono.
¿sí? Yo no me puedo empezar a amargar por lo que el otro dice, yo no me puedo amargar por lo que el otro deja de hacer, yo no me puedo amargar si la persona, si el otro, o sea, eso no lo voy a mover, eso no lo voy a cambiar yo, eso lo puedo cambiar solamente yo. Entonces lo que yo tengo que empezar a entender ahí es, ok, cuando me dicen que yo soy cositera, pues sí, soy cositera. Y si no le gusta, es problema del otro. Si a mí me dicen que yo soy muy crítica, ok, soy muy crítica, ¿cómo puedo hacer las cosas de una manera más amorosa o menos destructiva? Y lo pongo hacia afuera de otra manera, ¿sí? Si me dicen a mí que soy, no sé, muy sensible, sí, soy muy sensible y la verdad es que hoy me pasó algo que yo no esperaba que me pasara, literal, me llegó la regla, o estoy 3 días o 4 días, a mí por la semana antes de que me llegue yo me pongo supremamente emocional, sensible, quiero mandar a todo el mundo al carajo, pero cuando yo empiezo a reaccionar así, yo digo, ah, no, es que yo estoy en estos días y es posible que yo reaccione así. Antes de que yo explote o antes de que yo explote pues con mi sensibilidad, me reconozco, me abrazo, sé cuáles son mis emociones, sé que las originaron porque esas emociones se originan como de necesidades que yo tengo que cubrirme. ¿Sí? Entonces aprendo a cubrir esas necesidades y de esa manera no exploto, que es lo que pasa normalmente, ¿no? Que tratamos de cubrir y decir, no, yo no soy sensible, no sé qué, y lo que empiezo es como a generar una bomba de tiempo dentro de mí. Lo que yo tengo que aprender es a entender mis emociones, de dónde vienen, cómo me anticipo a eso y ya las empiezo a manejar de una mejor manera. Ok, ¿Sí? gracias. Vale, Entonces, pues. como que de finalidad sería como entender que como hombres y mujeres somos muy diferentes, aunque nos quieran poner igual. Nuestro cerebro va a Sí. funcionar siempre diferente, ¿verdad? O sea, no Y hay forma de que tenemos tenemos características necesidades. específicas. Tenemos necesidades diferentes y fisiológicas diferentes, y pues si ellos no lo entienden, yo por lo menos, o sea, mi tarea ahí es, yo lo tengo que entender, Ah, ok. Muchas gracias. ¿sí? Porque además a las mujeres se nos ve, por ejemplo, ¿no? Son cosas como que si la mujer dice las cosas críticas, es que es una criticona, ¿no? Pero si el tipo lo dice, no, el tipo es supremamente crítico y creativo y no sé qué, pues nada, son cosas que nosotros tenemos que empezar a saber que no que están bien que sean así, pero tampoco tengo que ir yo como en pelea si eso me va a hacer a mí sentirme mal, ¿sí? Yo tengo que buscar siempre como la forma de sentirme lo mejor posible yo acá conmigo, y cuando yo llevo eso al trabajo, yo siento que eso hace toda la diferencia. Y si yo soy criticona, mis críticas se van a sentir de otra manera. Si yo estoy sensible, la gente me va a preguntar por qué estoy así. Si, si soy perfeccionista, pues la gente va a entender que hay cosas que se pueden mejorar, pero es diferente la forma en cómo yo lo estoy trayendo sobre la mesa. ¿Sí? Sí, ahí estamos. Gracias, muy amable. Vale, pues. Bueno, perfecto. No sé si hay alguien más que tenga otra pregunta. Sí, yo creo que no, entonces vamos a ir cerrando y muchas gracias Ana Mercedes, Ana Clara por estar aquí con nosotros y compartir pues sus experiencias, las experiencias en grupo, lo que han llevado todos los años y esperamos que a toda nuestra audiencia pues le ayude a crecer personal y profesionalmente, ¿verdad? Para tener una vida mejor, porque cuando entendemos estas cosas aprendemos a relacionarnos mejor con otros y vemos que pues todas esas interacciones mejoran, todos nuestros procesos colaborativos mejoran y eso pues nos va a ayudar a crear, ¿verdad? A producir esta tecnología que nosotros queremos de una mejor manera y llevarla pues a un tema exitoso. Entonces muchas gracias a todas por estar con nosotros y nos despedimos y que pasen feliz noche y hasta pues la siguiente reunión. Chao, muchas gracias.